soy Saúl. Y yo soy Aid y esto es Cultura Vlogs. En esta ocasión estamos en donde, mi buen Saúl. En esta ocasión estamos visitando Parque Tepeyac. Entonces venimos a ver qué tal está este centro comercial, de lo cual se habla mucho, puesto que comentan que dentro del centro comercial se encuentra el acuario más grande de todo Latinoamérica. Entonces vamos a ver si es cierto. Estamos en el Parque Tepeyac, inaugurado el día de hoy, que es 8 de noviembre de 2022. Vamos a dar un recorrido para ver cómo luce este lugar. ¿Está grabando? Avísame. Un Jenga tamaño real. Y literalmente se puede mover, amigos. Tiene una arquitectura muy padre. Se ve que la plaza también promete. El árbol de Navidad, tengo entendido que el próximo sábado se va a prender. Va a haber espectáculo y no sé qué tanto va a montar la plaza, pero bueno, es muy prematuro a mi punto de vista, ¿no? Porque todavía falta recorrer el lugar, pero siento que Mítica está mejor. Pero vamos a ver. Vamos a dar una oportunidad. Estamos aquí en este pequeño como parque, está muy curioso, la verdad. La fuente, y de noche se ha de ver espectacular, amigos. Ah, de veras tiene sótano, ¿eh? Sí, parece que abajo, amigos, hay más cosas. De noche se ha de ver espectacular. Es planta baja, primer piso, segundo piso y sótano. No, pues sí, es bastante diferente del lugar de donde venimos, que creíamos que era el famoso Parque Tepeyac. Como que llega ese olor a pan, ese olor a nuevo, güey, no sé si me explique. Sí. Está bonito el diseño del lugar, ¿no crees? Sí, bastante. Está muy, la verdad, muy tecnológico, quiero pensar. Ay, qué rico huele, güey, huele a palomitas. Sí, desde hace rato se me venían antojando unas. Estamos en la plaza, entre comillas, Tepeyac. Estamos en el estacionamiento, lo que vendría siendo el sótano del centro comercial. Y pues como pueden ver aquí, pues todavía falta bastante. Hay muchos locales cerrados todavía. Pues es entendible, puesto que el centro comercial abrió el día de hoy. El sótano, aún como podemos ver, le falta mucho por abrir. Estamos como en la fase beta de Parque Tepeyac, aquí en el sótano. Ya pronto vendremos al build completo. Dices que quieres tomar el elevador, güey, pero mira. Sí, un poquito de sobrecupo, amigos. De hecho, demasiado. Pues a ver, amigos, estamos en los baños de aquí del sótano. Entonces la plaza se ve estéticamente bonita. Tenemos curiosidad. Hasta los baños se ven estéticos. Vean, sí, nada más eso, aesthetic, man. Tenemos curiosidad de ver cómo son los baños, así que vamos a ver. Pues el baño es un baño tradicional de Occidente. No sé si esperaban ver un inodoro como en Japón, de esos que tienen el chorrito. Acá. Miren, amigos, ese café de allá, o no sé qué sea, parece que como estuviera literalmente flotando, amigos. ¿Sabes a qué me recuerda? A la estructura de la Biblioteca Vasconcelos. Sí, totalmente. Que si no han visto nuestro video, lo pueden ver aquí. Por aquí o por acá va a estar apareciendo. Pues aquí le ves pinta de poder ser como un tipo cafecito como el de allá. Está el espacio habilitado, ¿no? Para que sea algún expendio de comida. No es como la plaza comercial Mítica, que tiene como 5 pisos. Superando al centro comercial Santa Fe, porque tengo entendido que Santa Fe tenía ese récord con sus 5 pisos de centro comercial. Pero a pesar de esto, tiene 2 pisos, más planta baja. Elegante, por así decirlo. Ajá. Es más como cristalino. Sí, es más elegante. Además, seguimos en la búsqueda del acuario, porque esta plaza o este centro comercial va a contar con un acuario, el más grande según esto de toda Latinoamérica. Como podemos ver, contamos con tiendas pues típicas de un centro comercial, como lo son un Star & Shop, un Glowlin, también vimos ahí abajo un Miniso, y pues muchas cosas que también aún no han abierto, como un Liverpool que está próximo a abrir, pero pues tiendas que cualquier o tal vez toda plaza comercial debería incluir. Tenemos aquí, güey, un ajedrez. A ver, vamos.
No queremos interrumpir la partida, pero... Está cool, ¿no? Bueno, tenemos muchas cosas interesantes. El Jenga aquí abajito, el ajedrez en este piso. ¿Qué habrá arriba, mi buen Saúl? Damas chinas. Tal vez, I don't know. El billar tiene que estar el billar. Esa será una buena opción. Es muy, lo puedo decir, es muy ecológico. Se puede decir que es muy eco-friendly. No sé si se aprecia bien en la cámara, pero la verdad está muy amplio el lugar. No te sientes agobiado como en otros centros comerciales que te sientes bien apretado. No, al contrario, aquí te da esa perspectiva, ¿no? De que estás en un lugar totalmente abierto. Y ahora, mis amigos, vamos para el último piso, en el cual veremos qué sorpresas nos encontraremos. Oh, llegamos a la terraza del lugar. Esa no me la esperaba. Mira. Regalo ya se viene de Navidad, amigos. La terraza con todo y cucharas, Vean nada más, se ve muy padre. De noche se ha de ver increíble. Increíble, es raro que un centro comercial tenga como tal una terraza. Sí, o sea, apunta al Metrobús, pero pues es una terraza a fin de cuentas, ¿me entienden? Y es algo muy, muy chévere, como podemos ver, o sea, se ve todo hasta lo que es toda la delegación. Pues el centro comercial está ubicado en la calle de Calzada San Juan de Aragón y Eduardo Molina. Estamos en la GAM, en la Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. La forma más fácil de llegar es por Metrobús. Como pueden ver, la estación Río de Guadalupe te deja exacto enfrente del centro comercial. Miren, amigos, un Americano Burgers. Ameriburgers. Exactamente, amigos. Y como pueden notar, en el piso de hasta arriba, en la planta alta, se encuentran todos los restaurantes y el área de comida rápida. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que aquí arriba te pega el airecito. O sea, como pueden ver, el centro comercial está abierto en la parte de hasta arriba. Pues acá arriba tenemos Le Patat, Chili's, Italianis. Próximamente Wingstop. ¿En tu DLC favorito próximo? Santa Clara, como no puede faltar. Santa Clara. En la planta baja estaba el Jenga, en el primer piso estaba el ajedrez. Y entonces en el último piso, ¿qué es lo que iba a haber, mi estimado? Pues ya había dicho que en el último piso iba a haber un billar, pero pues creo que me equivoqué un poquito, pero no, gracias. Pero tenemos una fabulosa mesa de ping pong. La zona de comida rápida. Oye, está bien el lugar, Sí, una paleta aquí adorna el lugar. Ah, perfecto. Y como podemos ver, hay bastantes, pero bastantes mesas, algo que de verdad se agradece un buen, no tienen una idea. En varias plazas siempre es lo que falta, están ocupadas todas, aquí hay, pero de sobra. Aquí tenemos que el McDonald's estará próximamente, claro, el McRoñal. El McRoñal no puede faltar. Tenemos el Domino's Paisa, por allá vamos a tener comida china, el Chang. El Carl's Jr., también vamos a tener un Carl's Jr. próximamente, o la Estrellita Feliz. Como en el otro lugar tenemos un balcón. Pues como se puede apreciar, el área de comida es bastante amplia. Y si te sientas aquí bajo la sombrita, la verdad se siente una brisa refrescante, muy rico, con ganas de disfrutar. Bueno, disfrutando aquí tu hamburguesita, tu ramen, lo que quieras. Está muy chido. Y miren esas pantallas de allá, amigos. Ahora que se viene el mundial, para venirte a ver los partidos de fútbol aquí. Adivinen quién volvió, amigos. Las paredes invisibles de nuevo. Literal, esta área está cerrada hasta nuevo aviso. Supondría que esta es el building del videojuego. Es la versión beta. Te regresa, güey, te regresa. Así. Pues muy padre la plaza y todo, muy bonita, lo que quieras, pero tengo una pregunta. ¿Y dónde fregados está el acuario más grande de Latinoamérica? ¿Dónde está? Eso se supone que era a que eso venimos. Actualmente las obras del acuario se encuentran detenidas temporalmente debido a que asociaciones civiles que defienden el bienestar animal interpusieron un amparo en contra de la construcción del acuario al interior del nuevo centro comercial. Gracias a este recurso legal, las autoridades judiciales concedieron la suspensión definitiva del acuario. Es decir, que la empresa constructora no podrá avanzar en los trabajos relacionados con este proyecto
hasta que no haya una sentencia respecto al amparo. El proyecto del centro comercial del acuario más grande de Latinoamérica está a cargo de la empresa Fibra Danos, quien administra otros centros comerciales como Parque Delta, Parque Lindavista, Parque Duraznos, entre otros más. Parque Tepeyac alberga más de 250 locales comerciales, pero tendremos que esperar al menos hasta el 2023 o hasta que se dicte una sentencia para saber si el acuario más grande de Latinoamérica será terminado o simplemente quedará como un proyecto más sin materializar.